Y bueno, listo, bienvenido. Gracias a todos por su puntualidad. La verdad, agradecido de que haya alta participación en estos temas tan importantes de ciberseguridad, en lo que respecta justamente a la inmutabilidad de los respaldos con BIM, respaldo robustecido, es un respaldo indestructible. Y realmente para nosotros es un placer que haya bastante audiencia interesada, repito, en estos temas importantísimos que están ocurriendo con nuestras plataformas de respaldo. Aunque no lo crean, son muchos los fabricantes, todos los productos de respaldo son excelentes. Ustedes tienen que hacer la consulta respectiva a su fabricante o a su proveedor de soluciones de respaldo, justamente para que manejen también el tema de la inmutabilidad de los respaldos. Entonces, esa inmutabilidad del respaldo, que lo va a explicar Nexcon en el día de hoy, de la mano de mi persona, Aramis Villasmil, y Elvis Enrique, ya les presento formalmente mientras vemos el video introductorio y mientras se suma más gente a este webinar. Es muy importante que lo vayan consultando porque muchos lo hacen de manera distinta y de hecho, bueno, Nexcon tiene 12 años distribuyendo el producto. Nos ha ido bastante bien, yo diría que súper excelentemente bien en cuanto a respaldo y replicación. Recuérdense que es un producto que mata, coloquialmente hablando, dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Respaldo y réplica. Y eso es muy importante inclusive para costos de hipervisores, o sea, sobre todo cuando se habla de VMware, perdón, y de Hyper-V. Entonces, gracias a todos por su puntualidad y comenzamos entonces con la presentación. Bien. Since we started using Veeam V11 to back up our company's data, things have been pretty different around here. Thanks for keeping our data safe, Chris. Until recently, people didn't even know my name. Unless they called on me to fix some urgent technical problem. They assumed to be my fault. Sorry for blaming you when I was the one who deleted all the files. Call me. Since I no longer have to worry about the safety or accessibility of our data, I don't even mind tending to everyone's needs. I don't remember my password. How do I send a fax? Here's squeaking. Seriously. Now I know firsthand why Veeam is the fastest growing data protection product in the world. Because companies can't afford to deal with downtime that results from lost data that is inevitable when using outdated legacy backup systems. Thank you for keeping our company data safe and easily available. I know, it's a little much, but I'm an IT guy. I have a lot of time to fantasize, and no one around here has really ever thanked me, per se. But it's Veeam V11 that deserves the credit anyway. It's awesome. Let me guess, attachments aren't going through. No, I actually was just stopping by to say thanks for all you do around here, Carl. It's Chris, actually. Right. Chris. Well, I've just noticed everything works lately, and I just wanted to say thanks. Thanks, Veeam. Since we started. Ojalá se acordaran de nosotros los de IT, tanto como se recuerdan. De hecho, muchas empresas ni siquiera saben el nombre de la persona que hace respaldo y replicación, ¿no? Y ese es el reclamo de este individuo que a la final parece un superhéroe. Pero bueno, bienvenidos de nuevo a la seguridad y la inmutabilidad de los respaldos con BIM. Respaldo inmutable es un respaldo indestructible. Esa palabrita inmutable es bien compleja desde el punto de vista técnico, ¿ok? Y quizás de la implementación no parece tan difícil, pero sí tiene su cierto grado de complejidad. Quizás entre mi persona y Elvis Enríquez, Eduardo Espino, Sergio Palacios, todos los que estamos en línea para atenderlos directamente en este webinar, podamos aclarar algunas dudas técnicas y esto se va a extender tanto tiempo como ustedes pidan, ¿ok? De hecho, está diseñado para hacerse en 1 hora 15 minutos, un webinar bastante corto y esperamos entonces que el aprendizaje llegue correctamente para todos ustedes, ¿ok? Damos inicio justamente con este repaso que hay que hacer justamente, porque son como 2 presentaciones de 25 láminas o 30 láminas, nada más para ir a la parte técnica, demostrarles en vivo
lo que es un repositorio inmutable y que estas funciones nuevas que trae BIM la versión 12.0. Y bueno, hay que arrancar justamente con la definición de desastre. Y la definición de desastre lo dice claramente allí, bueno, una lengua occitana, pero alude a un acontecimiento que siempre es trágico, lamentable o desdichado. Y bueno, un desastre es una desgracia de gran magnitud que afecta enormemente a las víctimas o los perjudicados. Entonces, en estos casos, cuando ustedes tengan o se encuentran una foto como esta, donde realmente hay un data center bien peinado, bien bonito, con buenos servidores, el señor tiene las manos en la cabeza porque el problema no es físico, el problema es lógico. Entonces, si es un problema lógico en cuanto a secuestro de archivos, las cosas se ponen bastante complicadas. Y cuando decimos que se pone bien complicado es porque nuestro SOC en Panamá está alertando de que antes los secuestros de archivos en empresas conocidas ocurrían por lo menos una vez cada 6 meses. Ahora lo estamos viendo con una frecuencia casi que de 3 semanas de a 2. En grupos de a 2 empresas están cayendo ya, como que dice, en este tipo de amenazas, pues que es justamente el ransomware, en donde no hay involucrado ni persecución policíaca, ni tiroteo, ni sangre, ni ambulancia, nada por el estilo. Es más negocio secuestrar datos que secuestrar archivos, evidentemente. Y si no, bueno, pregúntele a la gente de OVH, la gente de OVH en Estrasburgo, un nodo raíz K de Internet que se incendió. Ustedes supieron esto el año pasado, creo, finales tipo noviembre. Esto agarró literalmente candela. Estos eran muchos contenedores de todo tipo de Schneider Electric. Y bueno, quizás por un tema de descuido y altas demandas ahorita de cada una de las compañías, esta compañía tiene un problema bastante serio, o tuvo un problema bastante serio con este incendio que hubo quizás por descuido. Entonces, es lo mismo cuando le pasó a Instagram recientemente, creo que a principios de año, y a Facebook, y inclusive a la gente de WhatsApp, que bueno, no es todo porque lamentablemente no había acceso a estos servicios, entre comillas, gratuitos. Y bien, pero también es un desastre justamente esto que vemos aquí en pantalla. Es parte del desastre el descuido, el sabotaje, la falta de mantenimiento, las actualizaciones de software, la falta de respaldo. Mucha gente cree que, por ejemplo, un Snapshot es un respaldo en una máquina virtual. No es cierto. Las malas decisiones de IT, también tomamos malas decisiones de tecnología, los arreglos de discos mal elegidos, las contraseñas. Hay muchos administradores, lo que llamamos muchos caciques también en este caso, la certificación del respaldo, la certificación de las réplicas es mucho más. A mí en lo particular, que me dicen en las redes sociales que yo soy apocalíptico, que se va a acabar el mundo y que no sé qué, bueno, a mí me encanta mucho el tema del sabotaje porque justamente para mí ransomware siempre ha sido algo de sabotaje, ¿no? O sea, aquellas empresas que caen en ransomware, créanme que con ingeniería social están siendo estudiadas o han sido estudiadas durante por lo menos los últimos 3 a 6 meses antes de que haya el ataque de ransomware. Porque bueno, el ransomware es bien teledirigido y ese ataque teledirigido directamente a nuestra principal consola de respaldo, llámese cualquier marca, incluyendo PIN, está justamente a la orden del día, ¿sí? Entonces, esto significa de que prácticamente a mí que me gustan mucho los temas de conspiración, justamente para mí el sabotaje es una de las que más cobra fuerza. Es imposible que la gente de ciberseguridad se dé cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, para el conocimiento de los que están aquí, quizás muchos no conocen PIN, igual va a ser un pequeño repaso acerca de esto, pero la nube es inevitable. De hecho, dense cuenta que su teléfono siempre está conectado a la nube y eso no debe quedar ninguna duda. O sea, hagamos lo que hagamos dentro de estos próximos 7 años hasta 2030, no es parte de la Agenda 2030 que ustedes han escuchado como teoría de conspiración, sino que por lo menos hasta el 2030 el camino de la nube va a ser 100% inevitable. O sea, muchas empresas, muchas personas están considerando esto muy seriamente y ya prácticamente no tendremos nada en premisa, salvo algunas compañías, bueno, manufactura más que todo, retail o líneas de producción, pero realmente habrá uno que otro servidor que está disponible en premisa, al cual también tenemos que prestarle atención al tema de ciberseguridad y de respaldo. Entonces, no digan que no se lo dijimos, porque siempre está esta imagen que siempre coloco en estas láminas, porque nunca me vieron. O sea, el ransomware es algo bien silencioso. El ransomware, repito, es un trabajo de ingeniería social, de puertas traseras, de phishing, de caballos de Troya y de un montón de conceptos que se han ido involucrando todos al mismo tiempo para llegar justamente al secuestro de archivo, como ustedes lo conocen ahora mismo. Entonces, bueno, conociendo que la información vital la información es el núcleo vital de tu negocio, supongamos que no hay exactamente un desastre. O sea, no vamos a irnos tampoco catastróficamente a decir, bueno, cayó un asteroide o se incendió el edificio o hubo una inundación, ¿ok? Vamos a suponer que el desastre que nos ocurrió es justamente el secuestro de archivos. Y toda esta charla del día de hoy va a estar orientada justamente a la inmutabilidad de los respaldos con BIM. Entonces, bueno, hay que hacer, como les dije,
un paréntesis justamente por las cosas, porque quizás hay gente en esta charla que no conoce al producto, ¿ok? Que tiene otra marca de respaldo, o sea, y repito, nosotros no estamos en contra de ninguna de las otras marcas de respaldo. Evidentemente, elegimos BIN hace 12 años para distribuirlo en todo Centroamérica, pero nos hemos dado cuenta, bueno, que es un producto bastante poderoso y bueno, el mercado lo dice, pues. Si el mercado dice que BIN tiene el 93% del Fortune 500, o sea, las 500 empresas más grandes del mundo, entonces es algo bien importante que hay que echarle un vistazo. Y si dice también que tenemos el 100% del Fortune 100, es decir, de Apple para arriba o para abajo, Coca-Cola, McDonald's, todos usan BIN, entonces eso es algo que también es digno de mencionar. Entonces, realmente esto es un producto que se centra realmente en una suite. Esta suite, de hecho, cambió desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista comercial ahora creo que es más flexible, creo que es uno de los productos más económicos del mercado, ¿ok? Y de hecho, para que tengan una idea comercialmente hablando, respaldar 10 máquinas virtuales o 10 instancias de BIM por bloques cuesta alrededor de $1,600 o $1,650 al año. Eso significa que se ha transformado en una solución bastante asequible, muy económica y muy fácil de implementar. De hecho, las implementaciones BIM no exceden entre 1 y 2 horas máximo cuando ya empiezas a crear los primeros jobs de respaldo, a menos que tú involucres lo que vamos a ver en estos momentos, que es justamente la inmutabilidad de los respaldos, donde se requiere un poco más de experiencia en implementaciones complejas. Y bueno, BIM, repasando un poco, es un producto que es sin agentes. Entonces, eso es una de las cosas que más nos gustó, justamente porque parte del rendimiento del 40% en memoria y el 60% en espacio en disco, perdón, y en 40% en rendimiento de CPU, involucra a los hipervisores. Entonces, una de las cosas que debemos comprender de un tiempo para acá es que no es bueno tener agentes de respaldo dentro de las máquinas virtuales y tampoco es bueno tener los agentes antivirus dentro de las máquinas virtuales. Eso es parte de una charla de ciberseguridad, pero hacer eso es agentless. Ese concepto de agentless es justamente lo que ha hecho famoso porque este producto arrancó desde un principio siendo sin agentes. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un hipervisor VMware 7.0 y tengo máquinas 2003, tengo máquinas Santa Cruz Operation, tengo máquinas Linux SUSE, tengo máquinas Windows NT 4.0 Service Pack 6A, tengo máquinas Mandrake, tengo lo que sea, ahí se me cayó la cédula definitivamente, no necesito colocarle un agente. Y eso es muy importante porque cualquier cosa, si sea PCDOS 2.0 o sea Windows 3.1, lo que tú quieras, que siempre y cuando esté soportado por el hipervisor, tengan por seguridad de que va a ser respaldado de manera satisfactoria. Eso para nosotros es un plus bien importante que esto se sepa y es por eso que hacemos bastante énfasis en esto. Entonces, el solo concepto de que BIM introdujo la recuperación instantánea de una virtual machine rápidamente, cuando digo rápidamente, es justamente uno de los secretos de este producto. Son pocos los que hacen esto y cómo funciona. Bueno, es bien sencillo entender cómo funciona. Supongamos que, no sé, se te rompió el Active Directory a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde o a las 9 de la mañana tienes serios problemas porque, bueno, si no hay Active Directory, no hay autentificación de usuarios en ningún servicio. Entonces, tú simplemente desde el repositorio de backup enciendes la máquina virtual y ya en 2 minutos vuelves a trabajar. Uno pone 2 minutos porque es el tiempo que da login Windows o Linux en pedir otra vez usuario y contraseña, pero tú te vas a tomar un café tranquilamente porque luego hace el failback directamente con una migración online, escribe lo que está en memoria al repositorio y pones en producción ese diferencial que estaba en esa máquina virtual hasta el momento en que hizo el crash. Eso significa de que este producto no requiere, repito y escuchen, que ustedes descompriman, descarguen el respaldo del repositorio de respaldo, sino que lo enciendes directamente del repositorio de respaldo y sobre todo cuando el respaldo está basado en disco. Si es así, entonces muchos por temas de auditoría piden que justamente, bueno, se certifique el respaldo y la réplica. Entonces, bueno, evidentemente usted no va a llegar a su máquina o a su parque virtual, ingresar al hipervisor de VMware, darle botón derecho a una máquina, apagarla a las patadas, ¿ok? Y después borrarla del disco. Si usted la borra en el disco, bueno, estamos en serios problemas porque si el backup no respondió o si el backup tiene un pantallazo azul, entonces tú no sabes desde cuándo tienes pantallazo azul en ese momento, ¿no? Igual con las réplicas también, si te gastas $1 millón en un centro de datos A y en tu sitio de contingencia te gastas otro $1 millón, las réplicas también tienen que estar dentro de esto y sobre todo en el ahorro de costos importantes que esto implica a nivel de réplicas. De hecho, tenemos clientes que en vez de implementar con la licencia de VMware Enterprise Plus, que de hecho ya no hay Enterprise, sino Enterprise Plus, el Site Recovery Manager se ahorran un billete, y digo un billete bastante gordo, al bajar su licenciamiento, de hecho,
de Enterprise Plus a estándar, y hacerlo al estándar y agregar las licencias de BIM Backup Replication, creo que tienen bastante valor agregado en cuanto a temas de costo, y eso lo podemos aclarar si quieren en sesiones particulares con el que lo amerite, ¿no? Con el que lo quiera. Pero realmente es bastante interesante porque es como montar una nube privada, un laboratorio. Imagínense ustedes que quieren certificar su respaldo y su réplica. Él toma recursos justamente del hipervisor, y esas máquinas virtuales que están del lado izquierdo son las mismas exactamente las que están en el lado derecho en un data lab, en un laboratorio con el mismo IP. Entonces, él te puede emitir justamente un reporte para verificación de tareas, de que la máquina virtual esté ok, que el sistema operativo esté íntegro y vaya a funcionar correctamente cuando tú lo descomprimas o lo activas, y bueno, y verifica que las aplicaciones estén bien. Evidentemente te manda un reporte que también puede estar apoyado con BIM One, que es parte de otra charla también que daremos en un futuro. Entonces, bueno, ese repaso es interesante porque también nos han preguntado, oye, pero cuando no es VMware, cuando son equipos físicos, cuando son ítems en particular, yo nada más quiero la contraseña del usuario, nada más quiero la tabla de la base de datos de SQL Server en un momento en el tiempo. Igualito también hay una tecnología que viene incorporada en el producto que se llama Universal Application Item Recovery, que es justamente eso de lo que estamos conversando. Es como un wizard, ¿no? Si yo nada más quiero la tabla de esa base de datos que en algún momento se corrompió, en algún momento del tiempo, simplemente le doy botón derecho, restaurar al sitio original, y es como una especie de wizard. Todo apoyado con una tecnología patentada de BIM que se llama vPower, que es lo que permite hacer justamente esa entrada en producción otra vez de aquello que se nos rompió. Entonces, cuando uno habla de replicación y de respaldo, justamente es un producto que, como les comentaba en un principio, mata a dos pájaros de un solo tiro. O sea, hace backup y hace replicación. Y de hecho, usted puede hacer failover y failback, hacer pruebas de contingencia, inclusive simular caídas de plataforma, y verán que funciona bastante bien. De hecho, recientemente un banco hicimos un trabajo hace poco y la verdad que funciona bastante bien, hasta para un universo de 50 máquinas críticas. Estamos hablando de entidades bancarias. Todo esto realmente forma parte de DR, o sea, DRP o Disaster Recovery Plan, que no es solamente un conjunto de productos y de funcionalidades, sino que también es una estrategia bien coherente para la protección de entornos virtuales, proteger tus datos. Aquí es donde entra el concepto de ransomware. ¿Ustedes creen que esto no es ciberseguridad? O sea, la gente de infraestructura debe estar consciente de que respaldo y réplica es lo único que te salva de un ransomware. Lo podemos decir con toda propiedad. Ustedes pueden tener, y repito como en otras charlas, Superman antivirus, la Mujer Maravilla antivirus, Kryptonita antivirus, cualquier marca de antivirus, incluyendo las más famosas del mercado, las más potentes, las que sean más innovadoras en todo este planeta, pero si no tienes un respaldo satisfactorio, estás en alto riesgo de tener un ataque de ransomware. ¿Por qué con propiedad? Porque pueden ser herramientas muy potentes, pero está la intervención del humano, porque ahorita todos los ataques están centrados en el usuario. El estar centrado en el usuario, simple y llanamente, el usuario ahorita, el usuario más joven que uno, de hecho, si se nota aquí mis canas, soy bastante antiguo, pero sí he visto usuarios que son bastante descuidados con el tema de ciberseguridad, porque bueno, nacieron en una época distinta a los que muchos están escuchando esta charla. Entonces, evidentemente, este producto en un futuro no es solamente para VMware, también para Hyper-V. Entonces, en cualquier momento que ustedes tengan la oportunidad de bajar un trial, se van a dar cuenta que es una sola instalación, es una sola licencia, es una consola única, con lo cual los partos y los dolores, los pain, que llaman nosotros en tecnología, se reducen notablemente. Y ya para terminar en esta primera etapa de estas láminas, porque después que se haga esta introducción, vamos a hacer los comparativos técnicos o una revisión técnica de la versión 12, en la cual vamos a seguir divirtiéndonos con respecto a esto para que aprendamos más acerca de lo que significa un repositorio de respaldo escalable. Entonces, por ejemplo, en las actuales versiones, por lo menos hasta desde la versión 9 en adelante, existe la tecnología del Scale-up Backup Repositorio o el repositorio de respaldo escalable. Eso es simplemente eso que están viendo dando vueltas allí, son las SX. Esas SX en un principio, evidentemente tú montas tu consola y esa consola programa en un principio manualmente todas las tareas de respaldo que apunten a repositorios de almacenamiento distintos, pero cada trabajo de backup necesita asignarse manualmente a un repositorio de respaldo. Pero si un repositorio de backup se queda sin espacio, el trabajo debe detenerse y reubicarse. O sea, si esto es un principio así, dense cuenta que entramos en un tema de auditoría, porque la SX dejó de respaldar. Y, por ejemplo, no se puede hacer un viernes y la empresa es muy importante. Y por temas de auditoría, un banco o lo que sea, tiene problemas porque no siguió respaldando, entonces un punto menos de auditoría. Entonces, de un tiempo para acá se maneja
este tipo de proxies o de helper appliance en las cuales tú simplemente configuras una máquina integrar con toda la consola, con todos los proxies, y todos los trabajos se apuntan directamente hasta este repositorio único. Y ese repositorio es el que se encarga de escribir hacia dónde o decidir hacia dónde va a actualizarle con esas extensiones de backup que están sobre esos almacenamientos. En dado caso, esto se llene de algún momento o presente algún tipo de falla, dense cuenta que las ESX nunca dejaron de dar vueltas, por lo tanto siguen respaldando en caché. Al respaldar en caché la máquina por Machine Learning o por decisión o por programación, ustedes pueden apuntarla a otro repositorio de respaldo que esté geográficamente disponible, pero en ningún momento hiciste ninguna pausa en los respaldos. Eso es bien interesante de que se cumpla porque esa es la esencia justamente de los atacantes. Los atacantes van a estar buscando esas falencias, te van a estudiar por 3, 4, 5, 6 meses y van a golpearte justamente en el momento menos indicado, un fin de semana, un domingo. Siempre los ataques están ocurriendo en los días de descuido, en los días en los cuales uno cree que está protegido, pero realmente son bien estudiados. Y cuando te vienes a dar cuenta, lo primero que atacan son las consolas de respaldo. Es increíble, pero en todas las experiencias que hemos tenido durante los últimos 3 años al menos con ataques fuertes de ransomware en clientes, nos hemos dado cuenta de eso, que el estudio es bastante amplio en el tiempo hacia atrás. Entonces, ahí es donde entra justamente la inmutabilidad de los respaldos como ciberseguridad pura, y esto es una advertencia que hemos hecho en las últimas charlas, inclusive en la que dimos de PRTG. Y simplemente y claramente la inmutabilidad de los respaldos o un sistema con inmutabilidad del respaldo garantiza que las copias de seguridad no se verán afectadas en ningún caso, subrayo en ningún caso, por un ataque de ransomware. La inmutabilidad de los datos lleva ya un tiempo aplicándose en materia de seguridad en base al estándar gusano WORM, que significa Write Once, Read Many. Dicho de otra manera, significa que los datos se escriben una sola vez y una vez hecho no pueden alterarse. Es decir, no pueden ser reescritos ni borrados. Eso sí, se podrá acceder a ellos cuantas veces sea necesaria. Este concepto va a estar claro en el mini taller que vamos a tener ya dentro de unos 15-20 minutos máximo, para que entonces el equipo técnico de la mano de Elvis y de Eduardo y de Sergio, los que están involucrados, puedan mostrarle en caliente cómo se ve esto en pantalla. Entonces, en el momento que ustedes pidan ayuda, justamente, no esperen a que tengan el agua hasta el cuello, ¿no? De hecho, ya ahí prácticamente está ahogado el DIT, porque justamente cuando esto ocurre y no tienes respaldo, entonces la gran pregunta es ¿cómo te recuperas? O sea, si el respaldo está encriptado y tienes respaldo de un año hacia atrás inclusive, y también está encriptado, pregúntense ustedes si deciden escoger, no sé, una pastilla de cianuro o un tiro en la cabeza. Ahí podemos escoger la forma en la cual podemos morir, ¿no? Directamente, porque yo particularmente, que somos de estas empresas que se meten mucho en el pecho del problema de los clientes, se nos acelera mucho el corazón, ¿no? Y de verdad que nos ha pasado, y cuando nos ha pasado que nos recuperamos, qué satisfacción tan grande haber colocado empresas con respaldo 100% inmutable. Eso es lo que responde justamente la gran pregunta del RTO y el RPO. Justamente se fusionan en RTPO, y ya estos son conceptos que ustedes dominan muy bien y simplemente nadie los revisa. O sea, en cuánto tiempo me recuperé, qué data perdí y qué estoy dispuesto a perder después de un ataque de ransomware, justamente cuando estoy reconstruyendo mi plataforma desde cero. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la segunda sesión, que la segunda sesión es también bastante corta, para entonces darle la introducción definitiva con los muchachos. Me avisan cuando esté todo en pantalla, y creo que ya se ve todo ya en pantalla, ¿ok? Hacer una pequeña revisión de la versión 12.0 o un technical update de la versión 12.0. Tiene muchos cambios interesantes. La verdad que en Nextcom nos sentimos bastante orgullosos de que ustedes asistan a este webinar, porque realmente se aprende bastante, aunque no lo crean, porque por lo menos se llevan el concepto, y el concepto que se tienen que llevar justamente es ese. Traten de conversar inmediatamente con su proveedor actual de respaldo, cualquier software de respaldo, si ustedes están cumpliendo con la regla de la inmutabilidad de los respaldos. Y de hecho, nosotros no hemos encontrado nada más económico que haga inmutabilidad del respaldo agnóstico al hardware que ustedes hayan elegido. Entonces, mucha gente evidentemente se enamora de las grandes marcas del mercado. Se enamoran de Compellen, de Tripar, de
de QNAP, de cualquier marca de storage del mercado, pero miren por favor con lupa, porque después de, obviamente en pandemia, los costos han mejorado muchísimo. Entonces muchos que no han ejecutado su plan de DRP, ahora sí lo pueden hacer, porque por alguna extraña razón lo que costaba $1 millón antes, ahora cuesta 200.000. Entonces, por favor, echen un vistazo. De hecho, yo creo que nadie va a escoger un hiperconvergente para hacer respaldo, ¿ok? Pero los números están a la orden del día. Entonces, realmente, esto no es solo para VMware, repito, esto es un producto bien excepcional. Esto también es para NAS, para nube, para equipo físico, para aplicaciones empresariales y más. Si ustedes quieren, hagan un print screen, porque esto es un producto que yo considero que es bastante completo en cloud, en software as a services, en aplicaciones, en virtuales y en físico. O sea, de hecho, muchos creían que, o hasta hace poco, que Vim no tenía un agente para equipo físico, y sí lo tiene, evidentemente, para Windows, para Linux, para macOS, para IX, para Solaris, inclusive para el file server dentro de una NAS. ¿Ok? Y de hecho esa NAS también puede ser conectada como una SAN, porque el concepto NAS realmente es la forma en que está conectado a la appliance o el storage. Pero si le hacen un overview completo a eso que ven en pantalla, yo creo que ahí no hay nada que se les escape, ¿no? A menos que, bueno, se trate de una empresa extremadamente grande, tipo, no sé, JP Morgan, Chase Manhattan, o algo gigantesco que tenga algún otro tipo de servicio escondido por allí que no esté contemplado, pero yo creo que en esa lámina se menciona prácticamente todo lo existente. Dicho esto, hay más de 15 años de innovación. De hecho, esto es una marca de productos de respaldo que es bastante innovadora. Se comió el mercado desde un tiempo muy corto, o sea, prácticamente es un producto que tiene medianamente, creo que está a punto de que le partamos la torta este año o el que viene para que cumplan los 15 años completos, porque esto fue comprado por Insight Partners. Insight Partners invirtió $7.000 millones, creo que en el año 2012, cuando hizo suyo el producto o parte del portafolio. Y este es otro print screen que también ustedes pueden hacer, justamente porque son 15 años de tecnología. Y en 15 años de tecnología, creo que en el año 2008 justamente nació el concepto de virtual patching por el tema de aquel virus llamado el Donut y el Configure. No sé si se acuerdan del parche MS08-067. Ese parche causó estragos porque, bueno, los fabricantes de antivirus dicen, yo te limpio ese virus, pero tienes que poner el parche de Microsoft. Entonces empieza el tema de el virtual patch. Entonces, justamente en esos años es que nacen estos productos 2 en 1, que justamente es backup y replicación. Pero créanme que hay más de 1 millón de instalaciones activas de Vim. ¿Ok? Entonces eso dice mucho de un producto, una marca. O sea, en ningún momento podemos decir que las otras marcas de respaldo no sirvan. Todas funcionan perfectamente porque hacen respaldo, hacen replicación, manejan inmutabilidad, pero el tema de la sencillez también con el día a día, con esta falta de, entre comillas, falta de manos que hay ahorita por recesión económica en Centroamérica o en todo el mundo por pandemia, han hecho que muchos tercericen estos servicios y que la nube crezca de manera descabellada. Yo creo que se la estamos poniendo fácil a los hackers cuando llevamos todo sin el concepto de el camino seguro, la nube. O sea, si ustedes están decidiendo en algún momento irse 100% a la nube de un solo golpe, ese no es la vía correcta para irse a la nube. La vía correcta para irse a la nube es justamente en los ambientes o entornos híbridos en los cuales ustedes empiezan poco a poco y están conectados con una nube, cualquiera que ustedes quieran elegir, privada o pública, pero desde el punto de vista técnico, yo particularmente apunto mucho a las nubes privadas para no ponérsela tan fácil tampoco los hackers, ¿no? Pero definitivamente hay más de 100 funciones nuevas. Esto es un print screen que también deben sacar ustedes de esta lámina, porque justamente hay muchísimos cambios. Me voy a orientar solamente a los más puntuales de los que ya conocemos. El resto lo podemos hacer en otras charlas o ahondar un poco más. Realmente para hacer esto y explicarlo todo punto por punto nos llevaríamos prácticamente 2 días. Entonces es bastante complicado resumir todo esto en un webinar, ¿no? Pero prácticamente vamos a hacer énfasis en lo que más nos gusta, y justamente a donde estamos apuntando. Y sobre todo, no importa la versión que tengas de Vim, siempre y cuando sea de las 10 en adelante, donde se introduce el concepto de inmutabilidad de los respaldos, por favor, pónganse las pilas, porque los hackers están a la orden del día y los secuestros de archivos también. Bien, como parte de la revisión de esta versión, el nuevo Vim Backup and Replication presenta evidentemente una mayor flexibilidad y elección, eliminando esa complejidad de proteger los datos en la nube física a escala. ¿Ok? Las funciones de seguridad nativas mejoradas hacen que sea más fácil proteger y que ustedes se recuperen mucho más rápido. Es decir, está listo para la nube, la seguridad va de primero y es un producto que ya tiene una escala empresarial bastante elevada. Entonces, el almacenamiento directo de objetos es una de las cosas que han modificado o
son parte de esta historia. Los que tienen versión 9.5 del año 2019 no tienen inmutabilidad o respaldo. Entonces ese concepto es bastante nuevo. Es tener escasos 3 años. Entonces el nivel de rendimiento del lado de nosotros, a nivel del DAS, del NAS o el dispositivo de duplicación, tenía o tiene simplemente cuando quieras hacer respaldo fuera del sitio, hacer un S3 compatible o hacer un Amazon S3 y una nube de IBM o un Azure Blob Storage, está basado en políticas, es bastante transparente, es eficiente en espacio, es autosuficiente y no tiene ningún tipo de costo adicional en cuanto a licenciamiento, sino que simplemente, bueno, tú pagarás en tu nube de destino el espacio de alojamiento para los respaldos con las diferencias técnicas que les voy a aclarar un poquitico más adelante. ¿Ok? Eso es versión 9.5. Ya en versión 10.0, ese conducto que hay desde el nivel de rendimiento de nuestros equipos en la premisa hacia la nube está inmutable, porque justamente se dieron cuenta los grandes fabricantes en el 2020, estamos hablando de escasos 2 años, y es por eso que es bueno que ustedes participen en estos seminarios, porque esto es bastante nuevo y bastante innovador. S3 y Amazon S3, cuando vean el candadito verde, es porque ya son repositorios inmutables. Entonces, al ser inmutables, lo que ellos reciben allí está guardado blindado. Entonces, es una buena elección que cada vez que ustedes elijan una nube, pregunten a ese proveedor de Backup as a Service si su repositorio de respaldo es inmutable. Eso es extremadamente importante preguntarlo. No todos tienen esa función ahorita, pero ya prácticamente en 2022 creo que diría yo que un 90% ya lo está cumpliendo. En el 2021, con la versión 11, justamente, ya se expanden porque ahora son dispositivos de respaldo a nivel de archivo o file archive, en los cuales ya prácticamente se está hablando de que tienen pedazos de nubes exclusivamente para repositorios de respaldo. Solamente para eso. Ya no estamos hablando de plataforma como servicio, infraestructura como servicio, sino 100% backup as a service, en la cual, perdón, tú puedes tener inmutabilidad desde el inicio hasta el final. Es decir, ¿por qué? Porque tu repositorio, y la recomendación que hacemos para esta charla, ya en 2021, en la versión 11.0, esa cajita Linux que ven ahí abajo a la izquierda es justamente el repositorio del cual le vamos a estar hablando en los próximos 20 minutos. O sea, dicho esto, ya en la versión 12.0, prácticamente todo lo que esté protegido en verde de alguna u otra manera a nivel de rendimiento de tu storage en la nube o en la premisa, prácticamente lleva el bin ready o el sello de bin ready para que sin el almacenamiento local o en la oficina perimetral o en la sucursal puedas respaldar en cualquier nube. Voy a hacer una acotación importantísima aquí, ¿ok? Muchas veces respaldar directamente de tu consola las máquinas virtuales a la nube es infructuoso por el ISP, es decir, el ancho de banda que tengas disponible. O sea, muchas veces no es recomendable tirarle respaldo directamente con un job de respaldo de tu premisa hacia la nube por un tema de latencia. La latencia viene dada por el ISP y el ISP es lo que te da el upload o el download de los equipos. En las nubes está abierto a teras, inclusive, pero depende de tu proveedor local de internet hacer que eso sea posible. Entonces la recomendación es tomar nota, hacer un backup copy job, justamente tener un storage de duplicación, un QNAP o cualquiera de estos dispositivos avanzados que son bien económicos, tenerlos en la premisa para que tú hagas respaldo de esos archivos en la premisa como capacidad 1 de recuperación inmutable y cumplir con esa regla de respaldo que ya les vamos a mencionar para que respalden eso directamente a la nube también inmutable, es decir, doble inmutabilidad. Y la doble inmutabilidad tanto en la premisa como en la nube, es lo que le da a ustedes el blindaje necesario para que ustedes se garanticen en cuanto a un plan de DRP. Porque recuerden ustedes que el incendio está a la orden del día, la inundación está a la orden del día, el arreglo que se volaron porque se fueron 3, 4 discos un solo golpe, un apagón de luz, etcétera, cualquier cosa está a la orden del día. Y ustedes dicen, bueno, pero apocalíptico era mí, ¿no? Y eso no me pasa a mí, y eso ha pasado. ¿Ok? Inclusive hay empresas en ciertos países en que han abierto un hueco en la pared y se han robado todos los equipos, inclusive las cintas LTO, ¿no? Aunque no lo crean, eso ha pasado también. Entonces, dicho esto, la arquitectura central también maneja seguridad y otras mejoras interesantes en esta versión 12.0. En esa versión 12.0 es gratis el Postgres, es decir, que ahora estamos migrando de justamente la parte de SQL, las licencias de SQL Express, a una base de datos bastante o superiormente más robusta, de que de paso es gratis y que no tiene ningún tipo de tamaño de base de datos ni restricciones de cómputo. Es decir, no hay ninguna limitante en la licencia y donde quieras colocar esa licencia. Está bien probado en otros productos de Bing, como por ejemplo Bing One, y tiene un rendimiento bastante elevado. Entonces, la buena noticia de esta versión es que podemos migrar
entonces o reinstalar la consola, o aquellos clientes nuevos que arranquen desde cero, pueden entonces implementar Postgres como base de datos para Vim. Hay una tecnología nueva también que se introduce, que es el vMover, que es un motor de copia de datos de próxima generación, que prácticamente clona los respaldos, hace una evacuación completa de las extensiones del repositorio de escalable y hace un rebalanceo de ese repositorio para hacer un cálculo específico y recomendarte qué tamaño en el destino vamos a tener en ese repositorio de respaldo, que es agnóstico siempre, ¿no? Que no sabemos qué marca es. Pero ustedes pueden inclusive migrar de NTFS a repositorios reforzados o REFs, o migrar de repositorio reforzado a repositorio superior, que es el Extended File System, para repositorios que estén 100% hardenizados con Linux. Esto parece un trabalenguas, pero realmente estamos hablando de tecnología bien robusta sobre Linux. Entonces, para enfrentar a la ciberguerra, recuérdense que los hackers utilizan Linux como sistema operativo, un Kali Linux, cualquiera de estas versiones que son bien interesantes para el tema de hackeo, que probablemente estén utilizando en este momento contra tu empresa. Entonces, el problema es justamente el rebalanceo del scale-up repositorio, es justamente que las extensiones están llenas. Y eso simplemente hacer ese rebalanceo te coloca una nueva extensión con todo lo necesario. O sea, esa limpieza de un montón de logs y esa limpieza de espacio en disco y de ese change blocking, todo eso que él hace a nivel de la tarea del respaldo, ya la concentra en una nueva extensión ya libre de polvo y pajas. Entonces, expandiendo las opciones inmutables, el Linux repositorio está bastante robustecido en la versión 12.0 y justamente también se mantiene una integración con los gestores de HP. O sea, de hecho, en la parte de configuración, ustedes pueden guardar ya naturalmente con esa función, ese ganchito que ven ahí abajo de colocar los repositorios mutables por X cantidad de días. Entonces, esto es importante que se sepa. Y otra de las funciones interesantísimas que trae la versión 12.0 es que ya tiene un multifactor authentication para la propia consola. De hecho, el multifactor authentication lo pueden elegir por el administrador, por los usuarios, con un simple checkbox. Se van y sincronizan con el código de QR que les va a emitir la consola para que simplemente utilizando cualquier herramienta tipo, no sé, Google Authenticator, creo que es la más famosa, ustedes pueden tener entonces su token allí directamente para que esté protegida su consola de acceso directamente a sus tareas de respaldo, que es lo primero que atacaría un hacker en este caso. Y bueno, dicho esto, ya para terminar, a nivel de escala empresarial hay que reducir mucho la complejidad del respaldo justamente con políticas flexibles, ¿no? Y de hecho eso va a hacer que se simplifique la gestión. Y si ustedes logran simplificar la gestión del parto del respaldo, se darán cuenta de que fue bien fructífero que participen en este webinar, porque justamente ustedes tienen que deleitar a su administrador de base de datos, porque una de las cosas que más duele simplemente en administración es ese llenado de esas bases de datos en cuanto a logs y en cuanto a auditorías como tal, ¿no? Porque esto es bien escalable cuando se optimizan las copias de seguridad. Y evidentemente el factor de recuperación también hace que tus aplicaciones empresariales estén disponibles mucho más rápidos que antes. Entonces, ahorita el tiempo es dinero, pero yo particularmente en las charlas de RP que hemos dado, yo creo que decentemente, si a ustedes los golpea algo al mediodía del día de hoy, ya por lo menos al final de la tarde deben estar recuperados, o sea, decentemente. Pues. Tampoco estamos hablando del tipo de negocio ni el tipo de empresa particular, sino que simplemente es bueno saber que se han recuperado, porque lo importante es justamente eso, recuperarse. Y recuperarse justamente es tener el repositorio de respaldo hardenizado 100% para que ustedes puedan continuar o hacer cumplir en el DRP su continuidad siempre del negocio. Y bueno, ya como repaso es sin agentes para máquinas virtuales en Linux, ya eso está listo de entrada ya en esta versión. El soporte de Vim Agent para Linux físicos también, el envío de los registros está reforzado, la restauración a nivel de estancia está reforzada, la restauración de un punto en el tiempo, por ejemplo, de una base de datos, también está muy reforzada, y la compatibilidad con Vim Explorer, que son técnicas nuevas, y del Enterprise Manager de Vim, en los cuales ustedes pueden simplemente delegar a su departamento de Helpdesk con ciertos permisos para que puedan quitarse el parto justamente de, mira, esta tablita, este archivo, este correo en el inbox del presidente, yo quiero restaurarlo con botón derecho y restaurar el sitio original. Todo ese tipo de cosas ya es un wizard de 2 o 3 clics. Entonces, prácticamente ya la solución pasa a ser, como quien dice, de grandes ligas a nivel de respaldo.
Por último ya, hay un nuevo plugin de BIM para SQL, está diseñado justamente para esa granularidad que necesitamos a nivel de base de datos o a nivel de protección de las instancias de SQL Server que sean muy grandes. En este caso, esa copia de seguridad nativa impulsada por el Database Administrator justamente hacia los repositorios de BIM. ¿Por qué? Porque en algún momento en el tiempo les van a pedir no la máquina virtual completa, sino una tabla en específico. Y que esa tabla en específico les muestre, por ejemplo, el error en la factura X y quiero ver ese error de esa factura X que se procesó en el SAP o lo que sea en Oracle y quiero verlo justamente en una línea de tiempo. Entonces, yo puedo recuperar una tabla, un registro en particular con base a una línea de tiempo. Esas copias de seguridad y restauraciones de base de datos individuales también puede hacerse, repito, sin restaurar la máquina original completa, la compatibilidad con los niveles de capacidad y de cumplimiento de la regla 321. Esa regla 321 los respaldos, voy a hacer un paréntesis aquí, justamente porque la regla 321 los respaldos es 3 copias distintas en 2 medios de almacenamiento distintos y una fuera del sitio principal. ¿Ok? Y esa fuera del sitio principal siempre le agregamos Nextcom el 0, porque fuera del sitio principal puede ser tu sitio de contingencia, pero no estás respetando los 200 kilómetros de distancia que dicta justamente un plan de DRP o lo que dicta el Disaster Recovery Institute de Washington, D.C. o el Uptime Institute, ¿no? Lo que hablan mucho y pregonan este tipo de tareas de repositorio de respaldo, de Disaster Recovery, perdón. Y ya para terminar aquí, entonces están la actualización de agentes para AIX y Solari. Esto lo han pedido muchísimo. Justamente ya hay agentes físicos para servidores físicos AIX y Solari. Y bueno, prácticamente van a introducir la recuperación completa de la máquina tipo Ware Metal, es decir, desde cero. Entonces ya yo creo que llegamos al tope o al finiquito de eso que han pedido los clientes, porque evidentemente BIM es un producto que escucha al cliente y al escuchar al cliente justamente se toman en consideración esas mejoras que ellos mismos piden, ¿no? Y bueno, que quizás muchas cosas BIM las hace y no los hacen otros fabricantes y que otros fabricantes BIM no hace. Entonces ya llegamos al punto en que la competencia o es cero competencia o ya no hay competencia. ¿Ok? Entonces, mejoras en la copia de seguridad a cinta, evidentemente, nosotros siempre vamos a recomendar, el respaldo a disco. Creo que particularmente el respaldo a disco es mucho más efectivo que los respaldos a cinta. Yo entiendo que aquí hay muchas empresas que tienen una inversión importante en unidades de cinta robótica. No estamos en contra que las desechen o no, o sea, ustedes pueden seguirlas utilizando porque la consola es ahora mucho más compatible con servidores de cintas basados en Linux, un Bacula, una cosa de esta, y justamente la compatibilidad con cintas LTO 9 ya en adelante, o menores, entonces ustedes pueden ya mantener sus regulaciones, porque quizás hay empresas que tienen que tener regulaciones y respaldos a cinta, lo cual a mí particularmente me ha parecido un negocio redondo, ¿no? Vender cinta es bastante oneroso y bastante costoso. Yo creo que con el costo de 2 cajas de cinta, fácilmente compras un storage, un appliance, con bastante espacio en disco para hacer tu primera restauración inmutable en premisa. Es una recomendación nada más, ustedes decidirán qué hacer, ¿no? Y ya como últimas láminas, la nube híbrida está aquí, ¿ok? Y la recomendación es justamente esa. Primero, BIM ha sido el primero en iniciativas de nube. De hecho, cuando ustedes decidan migrar su nube local a la nube pública, manténganse híbrido por un tiempo. Por eso es que el título de esta lámina dice la nube híbrida está aquí. Ya ustedes, en teoría, la mayoría de ustedes están híbridos, es decir, algo en premisa, algo en nube. O sea, no creo que todos estén 100% nube. Siempre se queda un Active Directory en la premisa, siempre que se queda un servidor de impresión, etcétera, un switch o algo por el estilo, y siempre va a haber algo en premisa. Pero en esas láminas anteriores decíamos que la nube es inevitable 100%, pero esto está impulsado por el traslado justamente de esas cargas de trabajo locales hacia la nube. Energía eléctrica, mantenimiento de servidores y un montón de cosas, ya nos lo quitamos encima. Entonces, en teoría, la nube debe ser más barata, pero bueno, yo parto del concepto de que la nube tampoco es tan barata como uno la cree, ¿no? Entonces, hay siempre problemas cuando uno migra de local a la nube, justamente porque el punto del medio es el más importante. Los respaldos no están optimizados para la nube, los mecanismos que están utilizando en la premisa no son los más adecuados y justamente, bueno, los costos de almacenamiento en bloque basados en nube tampoco son económicos. Hay ciertos proveedores que quizás son bastante más económicos, pero no estoy de acuerdo yo particularmente con que cobren, por ejemplo, backup as a service por poder de cómputo. Es decir, cada vez que tú estás escribiendo, entonces la factura te llega más alta o más baja, más alta o más baja, y si tú, por ejemplo, estás usando tu repositorio de respaldo
para guardar, no sé, 30 días de retención y siempre está escribiendo, eso particularmente no es barato. Entonces, hay varias cosas importantes. Ustedes pueden hacer consultoría con nosotros más adelante en esta charla o escribirnos por correo, pero básicamente hay técnicas o hay soluciones mucho más económicas que no hacen eso que hacen otras nubes más costosas, ¿no? Me refiero a los centros de cómputo o data center que son privados. Yo creo que las preguntas las pueden ir haciendo no con el micrófono abierto en este momento, porque vamos a la segunda etapa, ya la etapa final de este webinar, de la mano de Elvis y su equipo, para que entonces veamos en vivo cómo es un repositorio inmutable. Hacemos algunas pruebas allí y bueno, me imagino que ya deben haber preguntas en el chat. Ahorita nos colocamos allí con el apoyo de todos. Cualquier pregunta la pueden hacer por allí y después al final pueden abrir su micrófono y hacer cualquier pregunta por muy compleja que sea. Adelante, Elvis, te paso el control. Listo, buenos días, muchas gracias, Aramis. Y bueno, vamos a dar inicio ahora a lo que es a mostrar, a hablar en sí del concepto de inmutabilidad del respaldo, ¿sí? ¿Y de dónde viene la palabra inmutable? Pues de que algo que no puede cambiar, y justamente eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación que estamos buscando atacar, en donde que estamos buscando crearles conciencia? Podemos contar con un respaldo, tal como lo mencionó ahora mí, no importa la marca, no importa el producto o solución que estén utilizando. Pero, ¿qué ocurre si su empresa sufre un ataque de ransomware? Perfecto, se cifró un servidor, vamos a buscar el respaldo y nos recuperamos ese servidor a partir de un respaldo. Pero, ¿qué ocurre si se encriptó también el respaldo? Hoy en día los atacantes están buscando justamente llegar a los storage, a los almacenamientos de los respaldos. Y están buscando encriptar la data para que todo, porque todo hoy en día es valioso, tanto la data viva como la data que se encuentra en los respaldos. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros proteger ese respaldo que tenemos hoy en día? Tenemos entonces el concepto de la inmutabilidad de respaldo. Y no es más que una configuración que se realiza en un repositorio, entendiendo que el repositorio es donde reside la data que estamos respaldando. Cuando definimos un repositorio donde almacenar los respaldos, tenemos justamente ese apartadito que ahora mismo nos estaba mostrando hace unos minutos. Tenemos justamente la opción de proteger los respaldos, hacerlos inmutables por un periodo de tiempo que nosotros definamos. ¿Sí? Es importante que, por supuesto, tengamos eso en cuenta porque va a depender, por supuesto, siempre del almacenamiento que tengamos disponible, ¿sí? Pero justamente ese es el objetivo, que un respaldo que ya está hoy en día inmutable está protegido de la modificación o borrado por ransomware o por hackers. Ese es justamente el objetivo que estamos buscando hoy presentar. No tiene ningún costo la migración. Entonces, fíjense qué podemos hacer acá. Este respaldo, este repositorio que tenemos hoy en día aquí definido, tiene habilitado la opción de inmutabilidad. Tenemos aquí definido en esta consola varios repositorios, incluso algunos los tenemos como explícitamente nombrados como no inmutables. Cuando tenemos estos diferenciadores, nosotros podemos tener nuestros diferentes jobs de respaldo y el job de respaldo justamente le vamos a definir dónde va a ser el respaldo, en qué repositorio lo va a hacer. Cuando nosotros utilizamos un repositorio que es inmutable, fíjense que en las propiedades de ese respaldo que ya tenemos hecho, un respaldo que ya tenemos hecho, tenemos disponible una columna justamente que dice hasta cuándo está inmutable ese respaldo. Eso está de la mano con esa propiedad que vimos hace unos minutos, de definir cuántos días va a estar inmutable un respaldo. Entonces, aquí ya con esto tenemos un respaldo que efectivamente está inmutable. No se puede eliminar, no se puede destruir. Yo puedo intentar venir aquí en la consola, en la propia consola, y nuevamente esto puede hacerse en cualquier aplicación, cualquier marca que ustedes tengan, y decir que deseo borrar ese respaldo, y él puede internamente ejecutar o iniciar las tareas de borrado de datos, pero no lo va a lograr hacer porque justamente tiene un atributo de respaldo. Vamos a ir un poquito más allá.
vamos a ir al repositorio como tal. Aramis les mencionó que ciertamente eso lo podemos lograr apoyándonos del sistema operativo Linux. Esto es soportado en varias distribuciones de Linux, tanto de esas pagas que da un soporte como de las gratuitas. ¿Qué es lo importante? El sistema de archivos. El sistema de archivos que se especifique en Linux es la clave para esto, ¿no? Y por sistema de archivo, entiéndase, en Windows hablamos de NTFS, en Linux hay varios sistemas de archivos. Fíjense que no, justamente, no se pudo borrar los archivos que teníamos porque están marcados como inmutables. Pero nuevamente, vámonos ahora a ese Linux que tenemos como un repositorio y nos vamos a ir justamente a la ruta donde está el respaldo. Justamente aquí tenemos los archivos a nivel de sistema de archivos, de sistema operativo, perdón, tenemos los archivos del respaldo. ¿Qué ocurre? Fíjense, si buscamos los atributos como tal de esos archivos, justamente tienen el atributo de inmutable, no pueden ser modificados. ¿Qué significa eso? Si nosotros intentamos de algún medio manipular el archivo, y fíjense que estoy ejecutándolo en el sistema operativo Linux con el usuario root, que es el usuario que tiene mayor poder en todo el sistema operativo Linux, la operación no está permitida. Y fíjense que ya no estoy en Bin, estoy a nivel del sistema de archivos como tal, del propio Linux. Si intentamos dañar, alterar el archivo, agregándole data basura, por ejemplo, a cualquiera de estos archivos, vamos a obtener igualmente el mismo mensaje. Y no solo el archivo como tal, podemos intentar borrar un archivo. Si lo intento borrar, no está permitido. Entramos a un directorio, ¿cierto? ¿Qué ocurre si intentamos borrar por completo el directorio raíz? Lo que tiene inmutabilidad es solamente el archivo, los directorios no. Perfecto, vamos a intentar borrar el directorio completo. No se puede borrar, no se puede borrar justamente porque tiene la inmutabilidad. Ese es el objetivo que les estamos buscando presentar, implementar la inmutabilidad de los respaldos, porque de nada vale que digamos yo ejecuto respaldos, pero a la hora de que caiga un ransomware en mi empresa, cuando voy a buscar el respaldo justamente se encuentra encriptado y no me va a permitir recuperarlo. Justamente, esta es una opción bastante válida que ofrece Roger, y gracias por la consulta, que ofrece Bing específicamente, ¿no? Hablando de la marca. Bing tiene un feature que se llama Sure Backup y Sure Replica. Por ejemplo, en el caso de Sure Backup, él se encarga de asegurar el respaldo. ¿Qué hace él? Cuando él ejecuta el respaldo, él valida que la máquina levante, el sistema operativo levante, que se ejecuten tus aplicaciones y que estén disponibles funcionando como deben estar. Y entonces asegura que tienes un respaldo inmutable, que no se va a dañar, que no lo va a alterar y que es perfectamente funcional. Es una propiedad que tiene Veeam Backup and Replication. Se llama justamente eso, Sure Backup, y tiene su análogo para la parte de réplicas, Sure Replica. Como bien pueden ver, es bastante sencillo el contar con una implementación. Simplemente aquí definimos en el repositorio en Bin, definimos cuál es el respaldo inmutable, cuál es el repositorio inmutable, y luego directamente en un job, y aquí ahora sí me voy a venir al job como tal, le decimos hacia dónde va a ejecutar, dónde va a almacenar el respaldo. Lo podemos ver aquí directamente en la columna target, ¿no? Que el respaldo va hacia un storage que se llama Immutable Repository, es un nombre que le dimos, pero justamente ya por el hecho de estar siendo almacenado ahí, ya ese respaldo es inmutable. Tenemos entonces la tranquilidad, la garantía de que ante cualquier ciberataque, nuestro respaldo va a estar disponible. No sé si tienen ahora entonces alguna consulta. Queríamos era justamente alertarlos sobre qué puede ocurrir con los respaldos que ya hoy en día cuentan, pero que tal vez no estén definidos de forma inmutable. Los invitamos entonces a que implementen inmutabilidad de los respaldos con la solución que tengan. Podemos apoyarlos desde aquí, desde el Nest Consistent. Si quieren alguna consulta, si requieren alguna consultorio de apoyo, pues estamos aquí a sus órdenes. Muy bien.
Ahí se están haciendo ya algunas preguntas interesantes. La versión 12 todavía no está disponible. Entiendo que para finales de noviembre, pero garantizado, respondí yo, este año. ¿Ok? Sí va a estar disponible, evidentemente. El fabricante lo está anunciando para 2022. Y bueno, en lo que salga, evidentemente, nos buscan por ahí en nuestras redes sociales, van a saber el día exacto de su liberación. Nosotros, como canales internamente, tenemos la versión beta en uso. ¿Ok? Y bueno, evidentemente pues somos canales, ¿no? Hasta que la versión no sea pública, no está distribuido para los clientes todavía. Aclarando el punto del tema de si la pueden descargar, evidentemente si están en mantenimiento de software, recuerden que todo mantenimiento de software, si lo hacen por 12 meses, evidentemente si hay versiones nuevas, fixes, parches y updates, los pueden descargar siempre y cuando estén con mantenimiento de software. Después del periodo de mantenimiento de software, no se les permite a los clientes actualizar la consola porque evidentemente el serial cambia y no van a poder seguirlo utilizando. Desde el punto de vista comercial, aquellos clientes que tengan productos de BIM por socket, recuerden que por socket había oportunidad, entre comillas, de migrar hasta el 30 de junio de este año, pero BIM considera que todavía son muchos los clientes que están por socket, y el estar por socket les dieron un chance, creo que si mal no recuerdo, Eduardo, Sergio, 1 de enero del 2023. Sería la nueva fecha para hacer la migración. Si ustedes no saben hacer esto, pregúntenle a su equipo comercial que los atienda con su proveedor actual, hasta cuándo está disponible esa conversión, porque se hace una especie de cálculo entre los sockets que tienes para llevárselo a las licencias BUL. BUL. VUL es BIM Universal License. Se venden por paquetes de 10 instancias. Entiéndase cada instancia como una máquina virtual. Es decir, si tienen 20 máquinas virtuales, son 2 licencias o 2 paquetes BUL, con lo cual el costo inclusive hasta mejora notablemente. ¿Ok? Dependiendo también, evidentemente, del escenario. Repito, 1.650 por 2, son como 3.000 y tanto, $3.300 por 20 máquinas virtuales al año. Entonces el costo en algunos casos mejoró muchísimo para la mayoría, yo diría que el 90% de los clientes que utilizan el licenciamiento por instancia. ¿Alguna pregunta? Ya pueden abrir su micrófono, ya estamos prácticamente terminando, como les prometimos, exactamente casi 1 hora para hacer esta revisión de BIM inmutable. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Si quedaron con alguna duda, podemos entonces aclararlo inmediatamente antes de que la sesión termine. Néstor, la versión 10 se puede actualizar alguna versión reciente, sí, siempre y cuando estés con mantenimiento de software, no hay ningún tipo de inconveniente. Es una pregunta de oro, Roderick. Elvis, si nos apoyas con la respuesta, ¿la inmutabilidad mantiene el limitante de tamaño o peso del respaldo? Yo voy a agregar algo antes que lo comente Elvis. De hecho, muchos appliances deduplican los datos, ¿no? Hacen compresión 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, que creo que es lo máximo. Particularmente nosotros trabajamos con otro tipo de storage en los cuales ya nos hemos olvidado del concepto de duplicación, a pesar de que la consola también hace de duplicación y compresión. Entonces, eso significa de que ya con estos almacenamientos que tienen discos muy grandes, ya prácticamente nos olvidamos del tema de estar pendientes y con el miedo de que se nos va a llenar el espacio en disco. Ya estamos hablando de discos de 18 teras, o sea, tener, por ejemplo, un appliance de 8 bahías con 18 teras, creo que tenemos como unos 150 y tantos teras entregables, creo que es bastante espacio para respaldar a un costo muy, pero muy bajo. Repito, como les comentaba, en pandemia los costos mejoraron. Entonces, aquellos que no hicieron su DRP completo en pandemia, bueno, les tienen ahora el beneficio de que esos costos bajaron bastante, por lo menos particularmente hablando desde el punto de vista comercial con Nesco. Gracias, Aramis. Sí, y voy a contestar de forma verbal las consultas de Roderick y María Ángel, que están bastante similares, ¿no? No hay una limitante de tamaño como tal o peso del respaldo, ¿no? ¿De qué va a estar dado? Va a estar dado es al volumen que tú estés creando y la disponibilidad de tu almacenamiento, ¿sí? El sistema de archivos que se utiliza para esos fines en el Linux soporta grandes tamaños, de manera que no vas a tener ningún inconveniente en respaldar y no va a incrementar, si de repente esa era la consulta, el tamaño de respaldo, ya que es simplemente un atributo, ¿no? Tal como lo comenta María Ángel, ¿sí? Más allá de permisos, en Linux es un atributo. No es un tema tanto de las versiones como tal,
sino que es algo nuevamente, del sistema de archivos Linux que estés utilizando. Entonces, si ya tú implementas un repositorio Linux con el sistema de archivos apropiado, con las configuraciones adecuadas, pues podrías garantizar que lo que esté ahí esté inmutable. ¿Cuál es el detalle? Vim se va a encargar, justamente la versión 11 en adelante, se va a encargar de jugar los atributos con ese atributo de inmutabilidad para poder depurar las datas viejas que ya esté fuera de tu fecha de retención, ¿no? Nosotros guardamos respaldos, por ejemplo, por 7 días, por 30 días. ¿Qué ocurre cuando ya un respaldo tiene más de 7 días o 30 días según lo que definamos? Hay que depurar ese backup. Vim 11 en adelante se encarga de comunicarse con el sistema de archivos para justamente remover el atributo y ya poder garantizar el que se pueda eliminar el respaldo, porque si no, estaríamos consumiendo eternamente el espacio de esos respaldos. Entonces, pudieses implementarlo, solo que no tendrías cómo limpiar o cómo depurar esa data que ya expiró la fecha que tú le definas de retención. No sé si con eso queda un poquito aclarada la consulta María Ángel y la consulta de Roderick. Sí, sí, muy claro. Gracias. Perfecto, para servirles. Nosotros recomendamos Linux Red Hat, ¿cierto, Elvis? Ahí están preguntando, ¿qué Linux recomienda para crear este repositorio? Vale, interesante pregunta, Henry. Mira, recomendamos Red Hat, que es un sistema operativo pues, que tiene soporte, más no es exclusivo de Red Hat. La verdad, las pruebas bien iniciales las hizo con Ubuntu y las hizo con CentOS. CentOS, bueno, ya salió de soporte, CentOS Stream pueden utilizar, pero recomendado puede ser un Ubuntu o puede ser Red Hat, más no está exclusivamente amarrado a esos sistemas operativos Linux. Correcto. No, Bueno, no se crean ninguna carpetas adicionales, no. Es simplemente el atributo del archivo de que es inmutable. Simplemente es un atributo, se maneja la misma estructura de archivos. Hay un archivito .log, que guarda una relación interna de Vim, pero es un archivo pequeño, bien sencillo. Pero fuera de eso, la estructura como tal de los respaldos que ya conoces, el BBK, BIB, BBR y todos los archivos anidados, se mantiene perfectamente, se mantiene igual, Eric. Listo. Bueno, en aras de respetar el tiempo de todos, nuevamente les agradecemos su participación, sus consultas, la puntualidad que tuvieron. Y bueno, los invitamos nuevamente a contactarnos si requieren apoyo para aclarar alguna duda adicional o para solicitar los servicios, pues para ayudarlos y apoyarlos a implementar la inmutabilidad, pues estamos disponibles en nuestra plataforma de servicios y nos pueden contactar también a nuestro correo ventas@nextconsystems.com. Correcto. Bueno, señores, muchas gracias. Saludos a todos. Esperamos que por lo menos se lleven esos conceptos importantísimos de inmutabilidad de los respaldos. Pregunten a su proveedor de respaldo si hacen eso. Y si no, entonces vayan trabajando en su repositorio particular para que activen esas opciones en sus consolas de cualquier producto. ¿Ok? Recuérdense que por lo menos Vim, que es la marca que nosotros manejamos, lo hace ya en los tiempos justamente previstos en lo que esta tecnología nace. Y recuerden que estamos a tiempo todos, o sea, apenas han pasado 2 añitos y la tendencia es a empeorar. Cuando digo la tendencia es a empeorar, los ataques de ransomware se han incrementado, entonces cuídense mucho, por favor, de verdad que es una mala sensación ver tu repositorio de respaldo encriptado, o sea, aparte de que Vim encripta, entonces encripta lo encriptado, ¿no? Entonces es horrible ver esos archivos tuyos que antes se llamaban pedro.com como garabatos.com. Esa sensación es bastante horrible, porque con mucha propiedad se los digo, con mucha responsabilidad. No hay antivirus en este planeta que limpie ransomware. O sea, sería un irresponsable si les digo que su marca actual de antivirus o la que tenga o la que distribuya Nextcom les diga, mira, esos archivos están infectados con ransomware, botón derecho, clean up y lo va a limpiar. No.
Eso no existe, ¿ok? Entonces, lamentablemente, la única forma de defenderse contra un ransomware después de secuestro de archivo es un respaldo previo inmutable. Entonces, llévense esas palabras como tarea para su casa, por favor, anoten, hablamos en serio. Después se van a acordar del gordito aquel que les dio esta charla y el flaco aquel que les explicó la inmutabilidad en vivo, y van a decir, oye, le hubiéramos prestado atención a estos dos muchachos en su momento cuando me lo dijeron, ¿ok? Muchas gracias por su participación y bueno, hasta luego, señores. Gracias por haber participado. Buenos días y feliz semana.